Los chilenos, para que no creamos que Chile está muy avanzado, los chilenos con todo ese conocimiento que tuvieron y ese pasado que tuvieron, se aguantaron 30 años de neoliberalismo. 30 años. Eso quiere decir que no estaban finos en la protesta social y no estaban finos en la defensa de los intereses nacionales. A ver, yo no estoy de acuerdo con la forma como redactan los periodistas las noticias. Por ejemplo, yo no jamás he sido partidario del candidato Kast, de la ultraderecha neoliberal de Chile. Y más bien veo con simpatía que haya ganado Boric. Pero obviamente con una simpatía con beneficio de inventario, porque hay que ver qué mismo quiere hacer. No vaya a ser cosa que llegue preso de determinados compromisos que adquirió con algunos estamentos de Chile, que son radicales. Y hay cierto radicalismo que yo soy enemigo de los radicalismos, porque los extremos terminan rompiendo a un país. Pero independientemente de eso, por ejemplo, él gana más o menos en términos generales, para no poner los picos, con el 55% de la votación y el 45% de la votación tuvo el candidato de la derecha, Kast. ¿Cuál es el titular? Boric arrasó. No, eso no es arrasar. Eso no es arrasar. O sea, si el uno gana con el 60, 40 o 70, 30, eso es arrasar. 55 o 45, ganó. El margen es suficiente como para decir ganó, pero no es arrasó, porque hay un 45% de chilenos que no votaron por él. Y esto hay que tomarlo en consideración. Entonces no es tan así, pero viene el tema, en él va a pesar cosas que son favorables y desfavorables. Favorable, posiblemente su juventud, su forma de haber movilizado a las masas, haberle dado un mensaje de seguridad de lo que quiere hacer, pero pesa en contra de él la falta de experiencia. Y en esto se paga derecho de piso. Así es que 35 años. Yo 35 años, yo auguro lo mejor, que le vaya bien, pero esos 35 años le van a pesar. Porque con estos 35 años, él va a pensar que esto es soplar y hacer botellas. Pero además ellos tienen un problema, que él sube a la presidencia cuando paralelamente se está dando la Asamblea Constituyente. Y los chilenos no han logrado entender que es una constituyente y que es un poder constituido. Porque existiendo una constituyente, el poder constituido tiene que subsumirse al poder constituyente. Y, por ejemplo, para poner un ejemplo muy elemental, el presidente Boric debería ser confirmado por la Asamblea Constituyente. Porque claro, en la constituyente están resumidos, están juntados nuevamente todos los poderes del Estado. Pero los chilenos lo manejan, o sea, y los chilenos tienen un buen criterio jurídico, porque es uno de los países más serios en materia jurídica, pero en esta parte le están fallando al mundo. No sé si los cálculos políticos, las tranzas que han tenido que hacer para no provocar un rompimiento del orden constitucional o alguna cosa parecida, los obligado a aceptar una cantidad de cosas que riñen contra la doctrina del derecho constitucional. Riñen. Porque no puede subsistir un poder constituido con un poder constituyente solamente cuando el poder constituido se somete al poder constituyente. Caso contrario, eso no existe. No existe. No se puede compartimentar, no se puede hacer compartimentos en Chile. Estos son los que están creando el nuevo país y estos son los que caminan. Y los que están en el poder constituido van a implementar lo que deciden los de acá. No hay tal. No están entendiendo la doctrina del derecho en materia constitucional. No sé si esto es debido, no creo que sea desconocimiento jurídico, pero sí puede ser presiones que dicen, no forcemos porque uno nunca sabe si vuelve a venir otra era de Pinochet o otra era de... Porque nada está escrito como una verdad que se va a dar a futuro en países como América Latina. Hoy podemos decir, se ve de lejos un golpe militar. No sabemos si mañana... Doctor, y en un caso de que Petro ganase en Colombia, ¿qué tan difícil se le puede hacer a Petro hacer cambios profundos en esa Colombia? Colombia tiene severos problemas políticos y de cohesión nacional.
es un país que, primero que tiene dos tipos de poderes, ya no me refiero al poder constituyente ni al constituido. Tiene un poder de derecho y tiene un poder de facto. Es un país que camina en dos andariveles. O sea, y no se puede poner de acuerdo. Ese fracturamiento vino desde la muerte de Gaitán y desde ahí no se han podido parar los colombianos. Porque además se contaminaron hasta las esferas más altas del poder político, se contaminaron del narcotráfico. Y todavía sigue habiendo ese tufo existe en Colombia. Nada más es cuestión de tiempo, pasa el tiempo y el presidente de turno que dicen que era el más impoluto, pasan 10 años y sale la noticia que el presidente de hace 10 años estuvo financiado por las FARC. Entonces, es un tema grave. Pero además, ¿cuánto niños se tome un camino, pero un camino que se olviden de tanto discurso? Los discursos no llevan a nada. Por eso es que hay ese viejo principio de la sabiduría sufí, que dice, la palabra agua no calma la sed. La palabra agua no calma la sed. Lo que calma la sed es un vaso de agua, una botella de agua, un tazón de agua, un río donde yo me acuerdo esas épocas tan hermosas de jóvenes, de niños, que íbamos a los ríos y nos botábamos en el río y tomábamos directamente del agua del río que bajaba. Hoy ya no se puede hacer porque incluso las aguas son servidas. Y además ya no hay esa libertad. Pero el agua es concreta, no es teórica. Así mismo son los derechos, así mismo es la economía, así mismo es la sociedad. Y entonces, cuando se quiere instrumentalizar en la política, esa vieja política de que la tortilla se vuelva, esa no da resultado nunca. Nosotros lo que necesitamos es que todo el mundo coma, incluyendo los ricos. Claro. Incluyendo los ricos e incluyendo los pobres. Hay que crear un régimen de una relativa igualdad por lo menos de oportunidades. Pero con el resentimiento social no se va a ningún lado. Es una prueba de fuego para Chile. Es una prueba de fuego para Chile. Porque no sabemos, porque lo están presionando ya a Boric para que profundice las cosas. Oye, lo que tienen que hacer es profundizar los temas económicos. Y él ya está orientando su política, por si acaso está hablando del cambio de la matriz productiva, que es parte de uno de los ejes de su propuesta. Pero ojalá entienda qué es la matriz productiva y cómo hay que cambiarla, porque aquel que sabemos nunca entendió lo que era la matriz productiva. Se confundió con la matriz eléctrica, que no era la matriz energética siquiera, sino una parte chiquita de la matriz energética. Pero en la matriz productiva no la toparon. No la toparon. Y la matriz productiva había que hacer numerosos cambios e incluso en montonera de cosas, pero también en el tema de las tasas de interés. Porque para fomentar la agricultura y la industrialización de la producción agrícola no podemos hacerla con tasas de interés del 28%. Y las tasas de interés vienen desde hace muchísimo tiempo en esos niveles altísimos en economía dolarizada. Por eso, auguro que ojalá en Chile entienda a Boric qué es el cambio de la matriz productiva, que en otras palabras es más o menos parecido, primo hermano parecido a lo que se hablaba hace 40 años, el régimen de sustitución de importaciones, que era uno de los ejes de lo que hoy podríamos llamar el cambio de la matriz productiva. O sea, hacer que el Ecuador sea autosustentable, autárquico, autosostenido. Eso se lo puede hacer en el Ecuador. Se lo puede hacer en el Ecuador. Pero siempre que saquemos de lado los titireteros y los que le hacen creer al Ecuador que es soplar y hacer botellas, y cuando estuvieron lo quebraron al país. Ojalá a Boric le vaya bien y ojalá tenga un criterio propio sobre lo que hay que hacer en Chile y no comience a visitar a Lula, al uno, al otro y hacer declaraciones rimbombantes. Concretes en Chile, sáquelo adelante, porque Chile está en una situación económica muy dura. Los chilenos, para que no creamos que Chile está muy avanzado, los chilenos con todo ese conocimiento que tuvieron y ese pasado que tuvieron, se aguantaron 30 años de neoliberalismo. 30 años. Eso quiere decir que no estaban finos en la protesta social y no estaban finos en la defensa de los intereses nacionales.